Bueno, la sesión pasada estuvimos viendo a Roland Barthes, ¿no? Roland Barthes es bueno, ya vimos, un semiólogo francés súper importante y que nos introdujo en la discusión sobre el sentido, la retórica y las producciones semióticas bajo la orientación de lo que analizamos en la clase, la sesión pasada, de la orientación de la imagen, de las expresiones de la escritura, del estilo, del grado cero. Hablamos del grado cero con ello, con ese del grado cero. La muerte del autor, término famoso de Barthes que va a resonar justo en el texto de hoy día. Y bueno, hoy día vamos a hacer una pasada por estamos un poco saliendo vamos a un poco explorar lo que era en esa época, los 60s, en la semiótica francesa, que me parece una época genial, porque ya hemos visto las sesiones pasadas, bueno, de comenzó estas clases, ha sido sesiones de lectura, Greimas, Silverberg, generalmente ha sido personajes franceses, ¿no? Y lo que pasa aquí es que queremos ver también otros personajes que aportaron o que pensaron la semiótica en esta época, me parece muy genial, ¿no? Barthes fue uno de ellos. Entonces vamos a estudiar a Michel Foucault hoy día. Y bueno, Foucault es un filósofo, es muchas cosas y también es nada, ¿no? Porque se le dice a cada rato, bueno, Foucault era un filósofo, los filósofos le dicen, no, no es un filósofo, es un sociólogo, y los sociólogos dicen, no es un sociólogo, es un filósofo, o sea, se lo patean al pobre Foucault. ¿Y historiador tampoco es? Historiador, también dice que tampoco es un historiador porque sus hechos no son veritativos, no son comprobados científicamente, bueno. Pero Foucault nació en Poitiers, Francia, en 1926 y murió en el 84 de SIDA, ¿no? Y publicó un montón de libros, El orden del discurso, entre esto, que es una conferencia, Historia de la locura en la época clásica, que es un primer libro en el 60. Ese libro tiene 2 tomos y es bien interesante porque va a estudiar clínicamente, fue su tesis de psiquiatría, va a estudiar clínicamente, genealógicamente, perdón, un método inspirado por Nietzsche, la historia y la locura, ¿no? Y va a explicar acá en este texto, un poco de qué va también Historia de la locura, ¿no? En el orden del discurso le dedica un poco a la historia de la locura. Después publica La palabra y las cosas en el 66, creo que es un libro más clásico de todos. En este libro va a criticar o va a abordar el tema de la representación, ¿no? Tiene una introducción que es brutal, ¿no? Donde empieza a hablar de las heterotopías, empieza a hablar de qué es lo que significa el análisis heterotópico, ¿no? Buscar estas zonas antinómicas de la sociedad. Por ejemplo, este es el primer libro que tocamos, ¿no? El primer libro que vimos hace tiempo porque estábamos hablando de la representación en la ciencia, ¿no? ¿Qué pasaba con la ciencia? El rol de la Foucault? semiótica dentro de las humanidades. El rol de las humanidades y Foucault empieza en el último apartado, en el último capítulo, a hablar de la ciencia, ¿no? Pero la introducción, los primeros capítulos donde analiza, yo digo, digno de un semiólogo, Foucault va a analizar las meninas de Velázquez, ¿no? O Velázquez, como le dicen llamar a uno. Analiza las meninas de Velázquez y el rol de la mirada, ¿no? El sujeto que está ocultando todo en el fondo, en el punto de fuga. Como la imagen moderna, ¿no? La imagen moderna de la pintura. También va a analizar... Este libro es... La palabra y las cosas es un libro totalmente semiótico, ¿no? Va a analizar... sobre todo la representación del signo, ¿no? Aquí le va a dedicar cómo el signo ha formado parte de una historia de la representación, como el signo representa cosas, ¿no? ¿Qué es un signo en la época clásica? Dice Foucault, ¿no? El signo puede ser natural, arbitrario, puede tener un desenlace, tiene un origen en el enlace, dice. Va a analizar la historia de la representación, es lo que le interesa a Foucault. ¿Por qué la representación? Porque básicamente acuérdense que lo que va a aparecer aquí, representar, ¿no? Lo que va a aparecer aquí en el estructuralismo en el 60, Foucault no se llama un estructuralista, no quiere llamarse un estructuralista, pero él dice que aborda el estructuralismo como un problema. El estructuralismo va a liberarse, como lo vimos también en Barthes, de la condición de la referencia, ¿se acuerdan? O sea, los objetos, los signos no representan la realidad. Entonces Foucault lo que quiere es hacer una historia de la representación, estudiar qué es lo que significa representar y cómo ha calado en la definición de la ciencia, en la definición de las humanidades y las ciencias sociales, en suma, ¿no? Y de la estética también, la presentación de la estética, ¿no? Y ahí hay páginas hermosas, pues al final pues va a poner a las ciencias de la psicoanálisis y la antropología como unas contraciencias de la representación.
Claro, en su época Foucault todavía veía con buenos ojos a las ciencias, bueno, a las contraciencias de la psicología y la antropología. Iba a decir, bueno, ambas disciplinas no son ciencias, algo que no le hubiera gustado a Freud, por ejemplo. Ambas disciplinas no son ciencias, sino más bien juegan un rol de criticar las ciencias representativas. Bueno, ya sabemos que después este psicoanálisis cayó en la representación y después va a ser Deleuze el que denuncia eso, pero bueno. Foucault después publica también la arqueología del saber, ¿no? Arqueologie du savoir, que es un texto donde explica ya muchas cosas que vamos a leer en el orden del discurso, ¿no? La arqueología va a ser el concepto fundamental de Foucault. Para trabajar brevemente esto, ¿no? Foucault trabaja dos conceptos, la arqueología y la genealogía. Para hacer la diferencia entre la actitud genealógica o arqueológica de Foucault frente a la arqueología de Freud, por ejemplo, que lo precedía, esto es simple. A lo que le interesaba el psicoanálisis a Freud, y lo vamos a ver también en el orden de los discursos, es buscar en el inconsciente o en la actividad psíquica del sujeto el origen de las cosas, ¿sí? Buscar cuál fue el origen del problema, el origen de una inconsciente de este problema, de este síntoma. De una actitud. De una actitud, etc. Para Foucault no. Para Foucault no es el origen lo que respondería, sino la arqueología. La arqueología que tiene una función no de buscar el origen, sino de buscar un punto azaroso que pretende explicar genealógicamente, explicar la aparición de algo. Esto es muy Nietzsche, ¿no? Ay, me perdí. Genealogía como la genealogía de la moral de Nietzsche. Exactamente. Por ejemplo, en el texto de Nietzsche, y ahí viene, por eso sale Foucault de esto, Nietzsche no quiere buscar, el texto de la genealogía de la moral trata de cómo Nietzsche empieza a buscar etimológicamente la explicación de la deuda, ¿no? Uh-huh. Entonces él dice, bueno, la moral se trata del endeudamiento, ¿no? La culpa es una deuda, en el sentido en que uno se siente culpable porque le debe al otro. Y él empieza a registrar etimológicamente en la palabra, por ejemplo, en alemán cuando se dice discúlpame, se dice entschuldigen, ¿no? Entschuldigen, sí. La palabra Schuld es disculpa o culpa. Schuld, ¿no? Y Nietzsche asocia Schuld con la culpa en tanto sistema de acreedores. Schuld con Schulz, que significa deuda, ¿no? Schulz empieza a significar y empieza a ser una covariable de un análisis filológico, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los historiadores? Esto no tiene relevancia histórica porque ¿de dónde sacaba este señor que la culpa viene de la palabra Schuld, como si fuera todo alemán? Pero lo que está haciendo Nietzsche como filósofo es hacer genealogía. ¿Qué es la genealogía? Buscar un momento histórico que parezca irrelevante, azaroso, accidental, y encontrar en ese momento histórico la explicación del fenómeno, pero no la explicación del fenómeno para explicarlo, sino para desarrollarlo, para imaginarlo, darle un punto imaginado a un acontecimiento de la historia cualquiera. Vamos a inaugurar su momento, no en el principio, sino en cualquier momento de la historia. Es un juego filosófico. Entonces lo que hace Foucault es lo mismo. Él no quiere una arqueología al sentido de Freud, sino una arqueología genealógica en el sentido que vamos a buscar en la historia no un momento fundamental o inicial de la producción de las cosas, el origen de las cosas, no, sino un momento azaroso. Y él lo va a explicar bien en el orden del discurso, ¿ya? Pero para que tengamos en claro esto de la arqueología del saber, ¿ya? Después escribe este texto, Pierre Rivert, habiendo degollado a mi madre, mi hermana y mi hermano. Ese es un texto interesante que recoge Foucault de algunas que lo escribe en la 75. Y es un texto que él recoge de el asesinato de Pierre Rivert, que mata efectivamente a su madre, a su papá y qué sé yo, a su hermana, a su hermano. Al parecer estaba demente. Y es el análisis de Foucault de los archivos de los policías que apresaron a Pierre Rivert. Y empezaron a hacer crónicas sobre eso, ¿no? Y Foucault analiza esas crónicas. Es un semiólogo, no es un archivista, es un semiólogo. Pero no se identificaba como tal. No se identificaba jamás como tal, ¿no? De hecho, de los semiólogos ha tenido expresiones bien hirientes, ¿no? En Introducción a la vida no fascista, es un texto introductorio al Antiedipo de Deleuze y Guattari. Foucault va a decir, lamentamos que el deseo haya caído en manos de los psicoanalistas y de los semiólogos,
porque porque de ellos va, o sea, lo que hacen es apresar el deseo a una lógica de opuesto, de binaria, una lógica binaria de signos. Pero ahí está hablando de la semiótica tradicional. Claro, está hablando de la semiótica tradicional, pero es la semiótica que él tenía. Es la que él conocía, ¿no? Claro, él dice esos técnicos del deseo, le dice, porque van a tecnificar el deseo y lo van a traducir en una lógica binaria de signos, dice Foucault. Ajá. Y es una crítica jodida a la semiótica, y cierta. Claro. Y cierta. Hasta ahora se usa la lógica binaria. Y al final hace toda esta vigilar y castigar, este texto ya aparece en los 80s, donde trata de la historia, otra vez la genealogía de la cárcel, la prisión, explicar genealógicamente la prisión. Entonces, esa recurrencia de La historia prisión y la escuela. La prisión como la cárcel. No, pero o sea, la prisión y la escuela, según me acuerdo, pocas veces vi ese, hace como una correlación entre ambos. Entre la prisión. Sí, pero también de la empresa, ¿no? La empresa, la prisión, la escuela, lo va a relacionar con los modos productivos, donde aparece también en la escuela es en la historia de la sexualidad, que es el último de los textos o grandes proyectos de Foucault que no inconclusos, cuando murió, donde trataba de ver también una genealogía ahora, cuando escuchamos de Foucault, historia de la sexualidad, historia de la ¿qué decía? Locura. De la locura, historia de la cárcel, ¿no? O vigilar y castigar, es genealogía. No es hacer historia, es hacer filosofía de alguna u otra manera. Es buscar un momento arbitrario para tratar de no buscarle el sentido vital del fenómeno que se está estudiando, sino de poder imaginarlo. Imaginarle un momento arbitrario que de pronto arranca y de pronto nos empieza a explicar el fenómeno en una perspectiva interesante. Eso es el estilo de Barthes, ¿no? El estilo. Sí, es genial eso de Foucault. Bueno, y ahora lo que vamos a hablar es sobre la lección inaugural pronunciada en el Collège de France el 2 de diciembre de 1970. Y es un discurso que él hace acerca del discurso, de la temática del discurso. Y lo que va a hacer Foucault es presentar de forma muy, muy bien ordenada qué es lo que es para él el discurso, ¿no? Ahora, ¿esto en qué nos beneficia a los semiólogos? Aparte de la obra que tenemos que meternos a analizar con Foucault, desde el punto de vista semiótico, que alguien, un filósofo de esta época, hable del discurso, está metiéndose en el asunto semiótico sí o sí, porque la semiótica estudia el discurso, y lo que le interesa al discurso es cómo este discurso puede significar, cómo se crean conjuntos significantes, dice Fontanil, o cómo se empiezan a crear tramas significativas dentro de un aparato social. Ahora, yo quiero empezar con la primera, me parece que esto es poético, ¿no? Cómo inicia Foucault en la conferencia. Ah, sí, Y las primeras líneas. Sí, siempre las primeras líneas. Y dice: en el discurso que hoy debo pronunciar y en todos aquellos que quizá durante años habré de pronunciar aquí, habría preferido poder deslizarme subrepticiamente. Más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me parecía una voz sin nombre desde hacía mucho. Me habría bastado entonces encadenar, proseguir la frase, introducirme sin ser advertido en sus intersticios, como si ella me hubiera hecho señas quedándose un momento ininterrumpida. No habría habido, por tanto, inicio, y en lugar de ser aquel de quien procede el discurso, yo sería más bien una pequeña laguna en el azar de su desarrollo, el punto de su posible desaparición. Me habría gustado que hubiese detrás de mí, con la palabra tomada hace tiempo, repitiendo de antemano todo cuanto voy a decir, una voz que hablase así: hay que continuar, no puedo continuar, hay que decir palabras mientras las haya, hay que decirlas hasta que me encuentren, hasta el momento en que me digan: extraña pena, extraña falta, hay que continuar, quizás está ya hecho, quizás ya me han dicho, quizás me han llevado hasta el umbral de mi historia, ante la puerta que se abre ante mi historia, me extrañaría si se abriera. Es un poco a Barthes, ¿no? Sí, O sea, en el estilo, ¿no? En el estilo, y Barthes decía que él quería como que eliminar la voz, ¿no? Quería trascender más allá de la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que te pierdes y te construyes dentro del discurso, ¿no? ¿Pero qué entienden ustedes de esto? O sea, yo entiendo que ahí Foucault habla de un discurso que habla del inicio de un discurso. Claro. ¿No? Que a él no le gustaría estar en un inicio, sino ya estar en medio de un discurso Ya está en medio del discurso. ya preestablecido, Sí. pues, ¿no?
creo que más adelante lo dice, que lo difícil es justamente comenzar. Claro, lo difícil es comenzar. ¿No? Lo difícil es comenzar, que una vez que ya las palabras están, que es un poco lo que decía Bart también en la lectura pasada, ¿no? Las palabras se van acumulando, se van acumulando, y no hay forma de eliminarlo. No hay forma de eliminación de la entonces, palabra. Entonces Foucault quiere que ser solamente un agregador más. Sí. Ahora, pero él no es que quiera, sino que parece que el deseo, o sea, parece que el discurso de alguna u otra manera tiene un poder embrujante, claro, ¿no? Yo noto ahí por lo que menciona Foucault, que hay como una barrera, ¿no? Hay una barrera que no le permite a él poder iniciarse en el discurso, ¿no? Sí. Es lo que lo va a desarrollar después. Sí. Porque al parecer para Foucault, creo que esto trata el orden del discurso, es que al parecer el discurso tiene una función enajenante, en donde, como en la muerte del autor, cuando uno escribe, o sea, hay dos tipos de escritura, creo yo en Barthes, ¿no? Una escritura que es creativa, en donde uno se desliza, se hace impersonal en la escritura, no hay autor porque está creando. Pero hay otra, que es la que creo que quiere describir Foucault en esta conferencia, donde el discurso se apodera de ti, ¿no? Te vuelve más una pieza que un momento singular de él, o sea, te vuelve más Entonces, cuando él dice, parece que hay una voz que me dijera, hay que continuar, no puedo continuar, hay que decir palabras mientras las haya. Como tú decías, ¿no? Agregar palabras porque se tienen que agregar. El discurso es una gran máquina operante que parece enajenar a la persona, pero ya no no porque la hace impersonal para crear, sino porque la hace un punto, como un personaje, una pieza más de su estructura, ¿no? Y el deseo mismo dice esto, ¿no? El deseo dice: no querría tener que entrar en ese orden azaroso del discurso, no querría tener relación en cuanto hay de él de tajante y decisivo. O sea, el deseo no encuentra plenitud en la operancia del discurso, ¿no? Parece que lo encausta, lo atenaza, ¿no? Y lo siento un poco como, no sé si quizás sea cosa mía, lo siento un poco como que vive esa angustia sartriana. Sí. Que vive esa angustia sartriana de querer escapar del discurso, pero no puede. Claro, querer escapar de un discurso. No, pero angustia en el sentido de que Sartre decía angustia por las opciones, ¿no? La libertad de poder escoger tus opciones, y no puedes huir de no escoger opciones. Claro. ¿No? Entonces, igual está Foucault con el discurso, ¿no? Le gustaría no comenzar, no puedo evitar. Claro, ¿no? Me gustaría poder comenzar, pero no puedo. Hay una imposibilidad de estar en el lenguaje, ¿no? Una imposibilidad de poder operar libremente. Es lo que decía Barthes, ¿no? Barthes en la sesión pasada era la imposibilidad de estar en el lenguaje, ¿no? Pero aquí me parece que el discurso está jugando un papel de reproductibilidad técnica, ¿no? De amenaza enajenante, ¿no? Y bueno, él va a decir algo interesante. Quizás esta institución y este deseo no son otra cosa que dos réplicas opuestas de una misma inquietud. Inquietud con respecto a lo que es el discurso en su realidad material de cosa pronunciada o escrita, ¿no? Inquietud con respecto a esa existencia transitoria destinada sin duda a desaparecer. O sea, aquí hay algo interesante con respecto al deseo, ¿no? El deseo aparentemente se deja capturar por las instancias institucionales del discurso, ¿no? Y bueno, así va a iniciar su conferencia, ¿no? Con esta pregunta: ¿qué hay de tan peligroso en el hecho de que la gente hable y de que sus discursos proliferen indefinidamente? ¿En dónde está, por tanto, el peligro? Esa es la esencia puntual. O sea, ¿cuál es el problema de estar metidos en el discurso? ¿Cuál es el problema de que tú te dejes fluir, como dice al comienzo? De que yo no sea un momento, una laguna, un momento de pieza más en el discurso. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué es malo? ¿No? ¿Cuál es el hecho peligroso que la gente hable? Claro, ahí viene, ¿no? ¿Cuáles son los peligros del discurso? Y acá hay una mirada bien interesante del punto de vista de la enunciación, ¿no? El concepto de enunciación de la semiótica, ¿no? ¿Cómo se produce el discurso? La enunciación es esto, la producción del discurso a nivel de metarrelato, ¿no? La enunciación es un juego de producción de discurso y Foucault va a hablar sobre la enunciación. Y bueno, va a decir algo interesante. Va a decir... Él empieza con una hipótesis, ¿no? En la página 14, estoy en la editorial Tusquets. Y dice, bueno, ¿cuál es la hipótesis que yo sostengo de cuál es el peligro del discurso?
El peligro del discurso, dice él, es que supongo que en toda sociedad la producción de discurso está a vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros. O sea, el discurso tiene una forma estratégicamente hecha porque de alguna manera quiere afirmar los poderes de algo, pero también conjurar peligros. Entonces, ¿cómo es eso? Y él va a decir... Ahí reafirma su postura más cerca a Nietzsche, ¿no? De la voluntad de poder. ¿Cómo así? O sea, yo sé que Foucault estudió a Nietzsche. Sí, claro. Entonces, a través de Bataille, ¿no? Ajá. Entonces, estaba muy interesado en el concepto de la voluntad de poder, ¿no? Entonces, sí. Por eso que yo pienso que ahí, en esa parte de su hipótesis, está como que reafirmando esa voluntad de poder del discurso. Claro, lo que pasa es que en Nietzsche, por ejemplo, la voluntad de poder no es discursiva. No es discursiva. La voluntad de poder es completamente una fuerza plástica. O sea, es una fuerza dinámica, es una fuerza energética, es una fuerza que está componiendo el mundo. Entonces, para Foucault no le parece un buen concepto la voluntad de poder para estudiar el discurso. Por eso quiero usar la palabra voluntad de saber, ¿no? La voluntad de savoir, ¿no? La voluntad de saber es esta antinomia de la voluntad de poder, ¿no? Pero eso lo va a desarrollar más adelante. Claro. Pero va a decir lo siguiente: ¿cuáles son las estrategias enunciativas del discurso? Y aquí yo me atrevo a hacer esta invocación a la semiótica y a un concepto muy bonito que en semiótica manejamos como praxis de enunciación o praxis enunciativa. ¿Ya? Esto lo has visto también en Fontanil, praxis enunciativa. ¿Qué es la praxis enunciativa? Es cuando afirmamos a la enunciación como práctica. O sea, decimos que el hecho mismo de producir discursos es una práctica. Y esa práctica no siempre es estable. Hay instancias de juegos que componen la práctica de enunciar. Entonces yo puedo, al enunciar, hacer juegos. ¿Y cómo que juegos? Foucault los grafica muy bien. Pero primero veamos a la semiótica que dice cuáles son sus juegos, ¿no? Para la semiótica sus juegos son los siguientes. La teoría de la praxis enunciativa contempla 4 movimientos: la virtualización, la realización, la actualización y la potencialización. Son 4 juegos que va a contemplar la teoría de la praxis enunciativa. ¿Y qué va a decir? O los famosos modos de existencia del discurso. ¿Cómo que modos de existencia? Claro, va a decir la semiótica. ¿Cómo existen y cómo subsisten los enunciados en el discurso? Por ejemplo, claro, virtual, potencial, actual y realizado. Sí, exacto, eso es. Esa es una praxis enunciativa. ¿Cómo existen? ¿Cuáles son los modos de presencia de los enunciados en un discurso? Entonces, por ejemplo, ¿cómo debemos partir para presentar esto antes de seguir con Foucault? Que todos los discursos que son dichos, o que son vistos, o son sentidos, o con los cuales interactuamos, se consideran como realizados. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un proceso de enunciación, construyendo un discurso sobre Foucault, y ustedes lo están escuchando. Es una práctica realizable que se expresa fonéticamente, qué sé yo, lo realizado. El campo de la realización contempla 2 movimientos básicos. Cuando la realización hace salir de la enunciación a otros enunciados, cuando los bota, cuando los expulsa de su campo de enunciación. Por ejemplo, el simple hecho de que yo esté hablando ahorita de Foucault ha potencializado a la temática de Barthes. Ya no estoy hablando de Barthes, lo he potencializado, ¿no? O sea, lo he sacado. Al comienzo hablé de él, pero lo saqué a Barthes de mi discurso de enunciación. Y puedo, de hecho, también, por ejemplo, cuando una persona te dice, por ejemplo, ha venido de tarde a la casa, ¿no? Entonces la mujer le pregunta al hombre: ¿y dónde has estado? En una escena muy típicamente patriarcal. Y el hombre le dice: he estado trabajando, y son las 2 de la mañana. O sea, y le sigue hablando: sí, ¿cómo ha estado tu día? Bien, que no sé cuánto. Y él empieza a hablar de cosas para tratar de potencializar el evento que ha pasado hace un rato, que ha venido tarde a las 2 de la mañana.
posiblemente mareados. O sea, el hecho de agregar más datos y realizarlos hace que se salgan enunciados, ¿no? Se potencialicen enunciados. Pero uno también puede actualizar, es como sugerir, hacer aparecer enunciados y de cara a que se puedan realizar, como futuras tendencias de enunciación. Por ejemplo, yo podría decir ahorita, sí, más tarde vamos a ver a Deleuze la próxima semana, pero sigamos con Foucault. Ya actualicé a Deleuze, ya actualicé el texto de la siguiente semana. Entonces, de alguna manera lo he introducido, pero no lo he hecho real. Es introducir algo, hacer algo, o sea, que un enunciado permanezca sugerido, estimulado, actualizado, en suma, en este proceso de enunciación real que yo estoy haciendo ahorita. Actualizar es sugerir algo, tenerlo siempre presente, o al menos irlo proponiendo, irlo metiendo. Por ejemplo, cuando alguien le dice, el ejemplo que pone Isidro Blanco en Vigencia de la Semiótica, ¿no? Dice, bueno, cuando Fujimori se fue, Marta Chávez salió y dijo, Fujimori por si acaso no se ha ido entre gallos y medianoche, ¿no? Entre gallos y medianoche. Se ha ido temprano al lunes en la mañana. Ella sin querer ha actualizado el hecho de que este señor se ha escapado, ¿no? Ha huido, se ha escapado de la temprano, ha huido. Esa es la actualización, sugerir, ¿no? Por si acaso yo no soy mentiroso, pero probablemente no has mentido, pero lo estás actualizando en el enunciado. Entonces esa es la actualización. Y la virtualización es la oposición enunciativa de la realización. Es algo que ni siquiera está en la tabla de mesa. Ahorita no estamos hablando del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Es lo virtual, nada más. Es virtual, permanece virtual, como algo que está totalmente en el otro lado. Si de pronto yo empezara a hablar del lenguaje inclusivo, ya estaría abruptamente realizando algo virtualizado. Bueno, ahorita lo has metido. Ya lo he metido, ¿no? Y ya está. Ahora sí, praxis enunciativa, acuérdense. Y regresamos a Foucault. Y Foucault va a decir, bueno, sigamos. Los discursos tienen, y leo, dice, una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente, el más familiar también es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a decir todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla. He ahí el juego de tres tipos de prohibiciones que se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse. ¿Qué va a decir Foucault? Si pasamos esto a nivel enunciativo, que existe una primera característica, el derecho a hablar. El derecho a hablar es la realización de la praxis enunciativa. O sea, el derecho a hablar es cuando hay una institución o hay alguien que solamente habla, por ejemplo yo ahorita, que estoy explicando y tengo el habla, pero imagínense que de pronto empiezo a controlar el habla, empiezo a controlar el hecho de que yo estoy hablando, o la institución que solamente habla y que los demás escuchan. Hay alguien que en el discurso siempre tiene más derecho que hablar que los otros. ¿No? Me parece que alguien tiene la potestad sobre la ponencia, sobre la conferencia, sobre el hecho de hablar. Yo tengo derecho a hablar porque soy un científico, porque yo soy tal persona, yo soy tal otra. El derecho a hablar es lo realizado en el discurso. Pero también hay otro evento que Foucault le va a decir, el tabú del objeto. ¿Qué significa tabú? Freud tiene un libro, Tótem y Tabú, ¿no? ¿Qué significa el tabú? El tabú, dice después Foucault, son signos. Dice. ¿El tabú qué son? Son una especie de reglas o códigos que funcionan como rituales, ¿no? Como ritualizaciones que sirven para mantener siempre al sujeto en alerta de que se tienen que cumplir cierto tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, el tabú de no meterte con un familiar de tu propio, ¿no? Enamorarte de tu hermana, es un tabú. Es algo latente, no es algo potencializado, es algo actualizado, es algo que siempre va a estar queriendo ingresar en el discurso, ¿no? Creo que en Freud era el tabú de esto, de que el jefe, de la tribu se meta con las hermanas. Con las hermanas, ¿no? Sí, ese es de Tótem y Tabú. Claro. Y eso de ahí tiene que estar latente en el discurso, no dicho. O sea, no siempre te voy a decir, cuidado que, por ejemplo, imagínate que, que tú tengas una, como mi padre que me decía, a mi hermana le decía, ten cuidado hasta de tus primos, ¿no?
Y lo dijo una vez y siempre que no quería que nos quedemos sola con los primos, que sea, ¿no? Entonces la idea de eso está latente, no está dicho, pero está latente el tabú. Es algo que lo tienes presente, marcado, inscrito. Ahí con Fontanil podríamos decir superficie de inscripción, ¿no? Ahí está el tabú, en la superficie de inscripción. Después está la separación, dice Foucault. ¿Qué es la separación? Es otra forma de prohibición, no es otra forma de regulación del discurso. Separar, el hecho de que alguien hable significa que se puede separar al que no va a hablar. Por ejemplo, el hecho de que yo decida que, por ejemplo, por énfasis, yo no quiero que tal persona hable. Locura, ¿no? Claro. Y ahí él habla de la locura, ¿no? Una sociedad controlada por el logos, por una logofilia. La locura llega a ser pues un sistema de exclusión, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, lo dice en la historia de la locura, ¿no? Pero ahí dice separación en base a oposiciones. Por ahí creo que lo dicen. Exclusión. Prohibido. Son tres, ¿no? Supuestamente la separación es como quitar algo de lo realizado y separarlo, ¿no? Disgregarlo, seleccionarlo para separarlo de ese sitio. Y por ejemplo, en lo que va a decir acá está. Me adelanté un poco. Sí. Este es otro. Sí. Separación y rechazo. Pero esto es lo mismo, ¿no? Separación y rechazo. Uh-huh. ¿Ya? La separación y rechazo. Y aquí va a hablar justo de la locura, ¿no? Y va a decir algo interesante, va a decir que pues en el mundo de medioevo a los locos se los mandaba al mar. Simplemente la muerte, ¿no? La exclusión total, el rechazo total, que es la virtualización máxima. Eres loco, te pongo un barco con una bit, ¿no? Un árbol de mástil y te lanzo al mar y ahí te morirás. Entonces es la exclusión máxima de la loco. O en Grecia, ¿se acuerdan? Que mataban a los deformes. O en Esparta. Eso es la exclusión máxima. Pero la separación es un sistema y lo va a estudiar Foucault después, que en la locura, ya en el mundo moderno, a los locos no se los mata, pues, se los recluye. Primero, antes de recluirlos, se los recluye en el modelo de la lepra, dice él. O sea, el modelo que hace que los locos salgan como en Ben-Hur, que salen del espacio de la ciudad y se les dedica otro espacio, a propósito de los espacios periféricos, que son espacios, diríamos, espacios lisos, ¿no? Claro. Donde en Ben-Hur bajaba y veía bastantes vericuetos, bastantes nidos, cavernas, espacios lisos, espacios de exclusión, ¿no? De separación, ¿no? Separado de la ciudad. Pero eso no quita que matemos a los locos o a los leprosos. Puedes ir como Ben-Hur y ver, ahí están, pero están potencializados. Ahora, también puede ser el caso de que, dice Foucault, que ahora la idea no es separar hacia afuera de la ciudad, sino hacia adentro. Los locos están dentro de la ciudad, pero un manicomio. Y él dice, pero ustedes me dirán, pucha, pero tantas consideraciones, dice Foucault, no prueban que la antigua separación ya no actúe. O sea, ustedes me dirán que eso ya pasó hace tiempo, ¿no? Ahora estamos en otra lógica más civilizada. Pero dice, pero sí sigue funcionando, dice Foucault, porque si ven en el discurso de la locura, ¿quién es el que tiene el derecho a hablar? El médico. ¿Quién es el que habla con los locos, sobre los locos? El médico. El médico, no. El loco sigue siendo un ente de exclusión, que tiene igual rituales, las pastillas y qué sé yo, veamos tantas películas y tantas morfología de la arquitectura del espacio del manicomio, ¿no? Rituales, que tiene separaciones y momentos de rechazo absoluto también, ¿no? Habla también de la locura como un saber, sí. ¿no? O sea, una clarividencia, ¿no? Sí. Como una contradicción. Sí. En una época era una cosa y en otra época era otra cosa. En una época, de hecho, en medioevo, la locura era una connotación de sabiduría, ¿no? De iluminación. Y que ahora, por los procesos civilizatorios y mercantilizados, finalmente el loco llega a ser una imagen de separación y exclusión total, ¿no? Pero fíjate en esos temas de el ritual de la circunstancia, el tabú del objeto, el derecho del exclusivo, la separación y el rechazo, llegan a ser formas de enunciación, prácticas del discurso, ¿no? Prácticas de quitar, poner, seleccionar. Por eso él dice al comienzo, ¿no? Seleccionar, redistribuir, controlar. Eso es lo que hace el discurso, dice.
dominar lo aleatorio, ¿no? Sí, dominar lo aleatorio. Y después claro, dominar lo alterno, lo antinómico, ¿no? Por eso que Foucault va a decir después que hay estética, eso nos conviene a los semiólogos. Por ejemplo, cuando dice, lo que pasa que dice, va a hablar del silencio, ¿no? Y hablar que el silencio es una suerte de potencialización de algo. Cuando te pido yo silencio a ti, es una suerte de cómo hacer que tu habla se vuelva silencio. Y potencializa lo que tú dices, ¿no? Te callo, el silencio, el callar, la potencialización. Y va a hablar de las estéticas de lo virtual y lo realizado. O sea, las estéticas de lo realizado en el discurso y lo virtual en el discurso, lo antinómico, que es lo olvidado, lo excluido completo. Las estéticas del derecho del que habla y del excluido es lo verdadero y lo falso. Y ahí empieza toda la voluntad de verdad que te decía. Claro. ¿Qué es la voluntad de verdad para ustedes? La voluntad de saber, ¿o de verdad? La voluntad de verdad. De verdad. Que está emparentada con la voluntad de saber. Yo me acuerdo que lo de la voluntad de saber era como una tendencia que aparece en el siglo, creo, XVI, en Inglaterra, por organizar el conocimiento. El conocimiento más ligado hacia un conocimiento científico, ¿no? Entonces, hay una voluntad de saber en las personas que tienen esa propiedad, ¿cómo puedo decir esto? Característica. Lo otro no recuerdo muy bien. Yo lo vi, no sé si me equivoqué, como una característica del discurso por quererse imponer. Por quererse imponer como la verdad absoluta. ¿No? Entonces, este discurso, al tener las otras características de exclusión y se presenta como la verdad absoluta, obviamente todo aquello que excluye viene a ser lo falso. Sí. Viene a ser falso. Lo virtual, ¿no? Lo virtual. Lo que no debe ser dicho. Ahora, por ejemplo, en un trabajo de marketing social tuvimos un debate la vez pasada sobre la informalidad en el transporte público. Entonces, un grupo quiere hacer sobre el transporte público, investigar sobre el transporte público, y yo alcé la mano y le dije, ¿sabes qué? Está bien, bacán que quieras hacer tú esto sobre el transporte público, pero me parece que lo estás viendo desde el lado de la institucionalidad, sin tomar en cuenta la voz y voto de estas personas que, ¿por qué razón? Es que no se formalizan, ¿no? Entonces, aquí el discurso central empezó a usar esas mismas herramientas de exclusión para decir que la falsedad es esa informalidad. Exacto. Y las excluye. Exactamente. Las excluye y las separa. Exactamente. ¿No? Las separa y simplemente dice que, no, que si usas estos buses informales te vas a morir porque sus choferes no están regularizados, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, trabajamos lo virtual, lo excluido y como lo falso, ¿no? Y como hay que verdaderamente que eliminar o potencializar si es que si es que aparece como falso en el discurso realizado de la verdad. Me callaron. Está bien por Foucaultiano. Entonces Foucault va a decir esto de acá, dice, pero si uno se sitúa en otra escala, si se plantea la cuestión de saber cuál ha sido y cuál es constantemente a través de nuestros discursos esa voluntad de verdad que ha atravesado tantos siglos de nuestra historia, o cuál es su forma general, el tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber, es entonces quizás cuando se ve dibujarse algo así como un sistema de exclusión, sistema histórico, modificable, institucionalmente coactivo. Centralizado. O sea, el discurso realizado en la praxis enunciativa, el discurso realizado, el discurso que se está dando, generalmente se signa como un discurso de verdad. Pero Foucault va a decir después, es que no tiene que ver otra vez con la representación. Ya vimos que la representación está criticada en las palabras y las cosas. La representación no de un mundo verdadero. La verdad en el discurso no es la representación con el mundo, la referencia con el mundo, no. La verdad es lo que necesita ese tiempo histórico que sea verdad. O sea, como la historia, la tierra, el propio territorio, fabrica sus propias verdades. Y va a decir después sobre va a hablar acerca del discurso verdadero y va a poner los ejemplos, me parece, de la ciencia. ¿Se acuerdan cuando habla después? La biología. Sí, de la biología. Sí. De Mendel, ¿no? Él decía, de Mendel, por ejemplo, Mendel decía la verdad, pero no estaba en la verdad, ¿no? Del discurso biológico. O sea, Galileo decía la verdad, pero no estaba en la verdad del discurso cristiano. Y si no estás en la verdad
del discurso, entonces eres una producción falsa. De silencio. Entonces, esto es la famosa estudio de antinomias de Foucault, ¿no? Foucault va a decir, bueno, si tú quieres entender un fenómeno correcto en el discurso, por ejemplo, no estudies la luz donde cae el fenómeno, o sea, los hechos enunciativos realizados. Estudia sus antinomias, las zonas oscuras. Pensemos en la oscuridad. O sea, si tú quieres conocer una ciudad, por ejemplo Lima, no te vayas a Miraflores, a San Isidro, ándate a Comas, ándate al Callao, ándate a Pachacute, Ventanilla, ándate a Deporte, o sea, mira las estéticas antinómicas, lo que se produce ahí, ¿no? Claro. Y es lo que va a decir Foucault, lo verdadero y lo falso. Las artes también toman mucho ese principio. O sea, el cine, por ejemplo, de Hitchcock, es un cine ya más de heteronomias, ¿no? O sea, de aspectos no muy comunes, ¿no? Sí. O sea, psicosis, ¿no? Por ejemplo, sí. Temas que no se hablaban en esa época, ¿no? Ajá. O vértigo, ¿no? Vértigo, ¿no? O sea, son cuestiones muy que no están normalizadas, ¿no? Sí. Es un discurso distinto. Sí. Y hay que ver justamente en Hitchcock, por ejemplo, en El Resplandor. No, perdón, ese es de Kubrick. No, de Kubrick. Estaba viendo. Pero cómo su espacio está como que alejado, ¿no? Claro. ¿El espacio de qué película? El Resplandor. Sí, el Resplandor, de Jack Nicholson. El hotel sí está en un lugar. El hotel está en un lugar una heteronomia, una antinomia, ¿no? Ajá. Por eso él decía, Foucault estudiaba las heterotopías. Topías viene de tropos, lugar. Lugares otros. La callezuela, el barrio bajo, lugares otros, la heterotopía, ¿no? Heterotópicos, no lo armónico de la geografía, ¿no? No los espacios estriados, sino los lisos, diríamos con Deleuze. Entonces, lo que va a decir Foucault va a seguir poniendo ejemplos sobre esta voluntad de verdad y le va a consignar ciertas estéticas, pasando por bastantes ejemplos en la historia. Va a decir, por ejemplo, que en los siglos XVI y XVII apareció la voluntad de saber, que se anticipaba a los contenidos actuales, dice él, donde los objetos básicamente eran apreciados de mejor manera si eran medibles, calificables, observables. Algo que va a trabajar también en el orden de la palabra y las cosas, cuando habla acerca del orden, ¿no? Habla del orden y va a decir que, claro, básicamente eso es una aparición del siglo XVII y XVI, ¿no? Cuando tú sabes o estás dentro de la producción de la verdad es porque dominas ciertas técnicas, la geometría, la matemática, ¿no? La voluntad de saber platónica, por ejemplo, en la historia de los planes de Platón idealistas, ¿no? Hay cierta institucionalización del saber, ¿no? Y eso se ve constantemente, por ejemplo, el saber patriarcal, ¿no? O el saber filosófico un tiempo era ejercicio del que podía llegar más alto, hoy día no vale nada, pero el saber filosófico, hoy día es el saber de la mercadotecnia, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, pone ¿cómo era? Aritmética debía enseñarse en sociedades democráticas. Sí. Y la geometría de las oligarquías. Sí. Que debería ser como el marketing, pues. El marketing de antes, claro. Claro, y el resumen de todo esto es que la voluntad de verdad del discurso, que tiene el discurso como enunciación realizada, está apoyada sobre una base institucional, ¿no? En resumen, dice sobre el discurso verdadero, la ciencia, lo verosímil, el discurso de la verdad y del saber es fuertemente institucionalizable. Y la verdad es un gran sistema de exclusión, en suma. Hay una voluntad de decir el discurso verdadero. Básicamente eso es, o sea, la producción del discurso, volvemos acá, a los enunciados realizados son los enunciados que producen verdad, ¿no? Los enunciados que producen el derecho a hablar, la verdad, la producción de la verdad. Todo aquello que es opuesto a eso, su verdad, no la verdad, su verdad, ¿no? Y todo aquello que es opuesto sería el discurso olvidado, el discurso falso, el discurso que no es. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Foucault habla de este nivel de discurso, para los semióticos tenemos una buena elemento para que puede contagiar a la praxis enunciativa que hemos estado hablando, ¿no? O sea, como la praxis enunciativa finalmente es eso, el estudio
de los derechos del que habla, de las formas de exclusión del discurso, de los tabús del discurso que instala el discurso, o de las exclusiones que están en el discurso, ¿no? O sea, realización, virtualización, actualización y potencialización, ¿no? Hay una homologación muy paja en esto. Bueno, después, la segunda parte que dividen así el texto, el orden del discurso, es los principios de enrarecimiento del discurso. Y aquí iba a decir algo importante para la semiótica, ¿no? Súper importante también para lo que estamos haciendo en el otro grupo, ¿ya? Él va a decir lo siguiente, va a decir: existen evidentemente otros muchos procedimientos de control y de limitación del discurso, aparte de los que he dicho de la praxis enunciativa. Esos a los que he aludido, lo de la praxis enunciativa, antes se ejercen en cierta manera desde el exterior. Funcionan como sistemas de exclusión. Sí, pues eso es lo que hemos visto, ¿no? Sacar, poner, excluir algo, inscribir algo, conciernen sin duda a la parte del discurso que pone en juego el poder y el deseo. ¿Ok? Pero creo, dice Foucault, que también se puede proceder hacia otro grupo, ya no externo, o sea, no un proceso de control externo, de sacar, poner dentro del discurso, sino dentro del mismo discurso, ¿no? Dentro del mismo discurso hay, por lo menos, dos características que lo legitiman, que lo siguen institucionalizando, que lo siguen haciendo vigente, hegemónico, que siguen alimentando la voluntad de saber y la voluntad de verdad. Uno es el comentario. ¿Qué es el comentario? Eso me parece genial. ¿Qué es el comentario? O sea, aparentemente es decir, o sea, dar la libertad a que alguien pronuncie algo distinto, pero en verdad lo que está haciendo es retornar a la base. Sí, retornar. A mí se me ocurre el ejemplo de las mesas de debate de los periodistas. Ah, claro. O sea, ellos pareciera que tuvieran ese saber, ¿no? Sí. Que lo comparten, ¿no? Sí. Y que nos hacen pensar que cada uno tiene una opinión distinta, sí. Pero en verdad están reforzando un mismo discurso. Sí. Es el discurso oficial. Y incluso entre ellos se refuerzan, ¿no? Y siguen agregando. ¿Tú qué entendías que era el comentario, el concepto de comentario? No, el comentario lo vi de ese mismo lado, de ahí saltaba al autor, que creo que es el segundo. Sí, el segundo. No, el comentario sí lo vi completamente igual. O sea, es como que se retorna a esa verdad, ¿no? Sí. Es como... Pero ¿no te has acordado a alguien en la clase pasada? ¿Se acuerdan quién es el que decía que si agrego, pero no puedo borrar? Barthes. ¿No se acuerdan que Barthes decía lo que hace el lenguaje es solamente una función de comentar? O sea, de agregar algo y expandir. Y lo que decía Barthes era, no hay que tanto pensar en agregar o farfullar en el lenguaje o tratar de, ¿no? Sino de el susurro del lenguaje, decía Barthes, ¿no? El susurro de la lengua. Y lo que hizo Foucault es exactamente, resuena con eso. O sea, es como tú decías, el comentario es tratar de agregar algo sobre lo ya dicho. O sea, a pesar de que uno piensa que está haciendo algo diferente, sí, seguir agregando. Por ejemplo, esto lo voy a decir ejemplo ya más biográfico. Los que repiten, los que glosan, los que comentan. Hay un gran apotegma en filosofía que se dice, toda filosofía, que a un heideggeriano le gustaría repetir, toda filosofía es un gran pie de página a Platón, ¿no? O sea, ¿sabes qué me dijo eso? Zapata me dijo una vez eso. Toda filosofía es un comentario a Platón, y eso no es de él, eso es de un filósofo alemán. De hecho, cuando hablas así, o sea, dices, bueno, toda producción que hacemos en filosofía no es más que un comentario a Platón. Cierto y falso, ¿no? Falso porque es bien reduccionista y es un conocimiento limitado de la filosofía. 1, 2. Que es cierto porque muchos filósofos, para asentarse como filósofos, van a hacer comentarios de la obra y glosan y le agregan algo más y le agregan una perspectiva más y le agregan, pero siguen girando en torno a la obra y dándole más. Por ejemplo, vamos a analizar a Platón esta vez, ¿no? Y vamos a complementarlo porque vamos a tener una perspectiva nueva, ¿no? Y le agregas algo a Platón, le agregas algo. Siguen girando en torno al texto,
siguen girando en torno al discurso, pero lo glosan. Es como mi pata que todo lo ve Kant. Claro, es glosarlo, ¿no? Canino. Comentarlo. Pero comentarlo en el sentido de, bueno, ¿cuál es por ejemplo, queremos salir de Platón cuando y hacemos una tesis que sea, no sé, pues vamos a hablar de Platón, de la idea del tropos uranus, ¿no? El concepto de tropos uranus en Platón. Entonces, y después tú haces, no, yo quiero trabajar el timeo, el diálogo del timeo de Platón. Y no, tú dices de Robinson, tú dices, no, yo no quiero trabajar ni el timeo ni el tropos uranus de Platón, yo quiero trabajar la idea de, no sé, pues del signo de Platón, ¿no? Como el signo influenció a los estoicos. Pero sin duda lo que estamos haciendo es comentar a Platón, ¿no? Claro. Quitarle, es como la del pollo, el pollito ese que dice, se tenía que decir y se dijo. Todo el mundo le da vueltas, es el discurso del comentario, lo glosan, lo repiten, lo comentan, lo repiten y hasta que se extirpa, se acaba. Es que de hecho de paso, esa repetición también trae consigo, las deformaciones, sí. La falta de respeto, sí. O veneración quizás también. O veneración, ¿no? Girar en torno a algo. Justo hace unos días estuve leyendo un texto sobre el arte. Ajá. Que tocaba el tema de la Mona Lisa y su robo. Ajá. Y este robo prácticamente que duró 3 años allá, en el 1911 hasta 1914, trajo consigo que la obra se ha replicado un montón de veces en distintas revistas, en distintos medios, en distintas postales, y cuando recuperaron la obra, todavía incluso se replicó mucho más. Qué buena. Hasta que en un momento un artista llamado Marcel Duchamp agarró la postal de la Mona Lisa, le dibujó un bigote, ya no le hubo respeto, y abajito le dijo, tu culo está caliente, ¿no? Qué buen ejemplo, excelente ejemplo. Exacto, a la falta del derecho hay que replicarlo y glosarlo hasta que no está Platón, hay que replicarlo, no está la Mona Lisa, replicarla y glosarla, ¿no? Y repetirla, buen ejemplo. Pero claro, ahí le hace unos bigotes y ahí hacemos otro principio de Foucault que le va a llamar la trastocación, pero eso va a ir después. Claro, porque algo. Justamente dicen de que esta repetición permite eso, porque si se hiciese sobre la obra original, se pierde. Claro, se pierde. ¿no? O sea, hay que faltarle respeto a la... Sí, y eso es lo que, para que veas un poco lo de al final, que dice lo que no entendías de Hegel, ¿no? Sí. Ya, pero sí, está genial eso, ¿no? Los dichos, por ejemplo, se dice que no se comenta, el comentario, la glosa. Hay una frase que me gusta para cerrar este tema del comentario, me gusta de Marx, es que lo dice en el Grundrisse, ¿no? La máquina necesita, o sea, la máquina capitalista, el sistema generalizado de la máquina capitalista, lo que necesita es, para seguir funcionando, es que que le puedan agregar actualizaciones, que le puedan agregar más piezas, para que siga actualizando y agregar como Windows piezas, para que siga funcionando, actualizar, porque lo que en realidad hacemos cuando pensamos de esta manera, comentario, agregarle una pieza más a la máquina, glosar, repetir, es retardar la insurgencia del proletariado, la revolución del proletariado. O sea, el hecho de seguir aumentando y seguir hablando de lo mismo, lo que hacemos es retardar un trastocamiento del discurso de Platón. Es, por ejemplo, Derrida, Derrida habla de la farmacia de Platón y le falta el respeto a Platón como a nadie. Y él no comenta a Platón. Ahí te das cuenta que no está agregándole algo más a Platón. Lo está quebrando, lo está matando, lo está distorsionando por completo, ¿no? Es un poco, espero que hayan sido las lecturas de estos filósofos, de estos semiólogos que hemos estado haciendo durante tanto tiempo, ¿no? De Halliday, cómo lo hemos quebrado, le hemos dado o sea, no estamos repitiendo a Halliday, estamos, quebrando. Y de Greimas también, cuando leímos La imperfección de Greimas, hemos estado quebrando, trastocando totalmente la lectura de Greimas, no estamos repitiéndola, ¿no? Bueno, después Foucault va a decir que la repetición del comentario no es una repetición creativa. Y en realidad, y aquí él ya se está soltando un poco más, va a decir algo que me parece interesante. Lo nuevo en el discurso no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno. ¿Qué es eso? ¿Qué entienden por eso? El acontecimiento de su retorno. Esa gráfica de la potencialización. Sí. Eso es, ¿no? Esa dinámica de actualizar. Sí. ¿Cuando se actualiza lo virtual? Cuando se actualiza lo virtual, o cuando lo virtual se realiza la mierda. O sea,
lo nuevo no está en lo que se comenta, en lo que se dice, no está en agregar más cosas a la máquina, está en poder ser lo suficientemente revolucionario e insurgente como para quebrar el discurso, el acontecimiento. Ya, pero ya está soltando el genio Foucault, pero va a seguir con otra característica, aparte, otro elemento interior del discurso que lo regula, aparte del comentario que lo legitima, aparte cuando es el autor. ¿Ya? El autor. ¿Y qué dice el autor? Del autor va a decir que es un fenómeno, bueno, Barthes se acuerda de decir que el autor es un invento burgués moderno. Sí. Y lo que dice Foucault, ¿qué es del autor? Menciona que es como una especie de reconocimiento, ¿no? Casi al final del párrafo menciona eso, que es una especie de reconocimiento y habla del anonimato en cierta época. Claro. ¿No? Pero o sea, del autor va a decir que aquí lo resume bien y a ver a quién les hace acordar. Sé bien que me van a decir, pero usted habla del autor, tal como lo critica, lo reinventa después, cuando ya le ha agregado la muerte y de él no queda más que una masa enmarañada de galamatías, que decía eso Barthes, ¿no? Barthes decía lo enmaraña. Entonces se hace necesario poner cierto orden en todo eso, imaginar un proyecto, una coherencia, una temática que pide la conciencia o la vida de un autor. Foucault diría, eso es lo que me podrían criticar. Si yo estoy diciendo, hablo del autor, la gente me podría decir, sí, pero tú quieres matar al autor, porque Foucault también es conocido por esta última frase en las palabras y las cosas, de decir, el hombre ha muerto. Y Barthes diría, el autor ha muerto, ¿no? Y Foucault dice, sí, a mí me dicen que yo quiero matar al autor, pero dice, pero yo no quiero decir, sería absurdo de negar la existencia de un individuo biológico que habla. Lo que yo quiero decir es que en el discurso se asume la función de un autor, de una autoría, ¿no? Es el yo, ¿no? El yo. Exacto, el punto de subjetividad, el punto de individualidad, el yo individual que enuncia el discurso, ¿no? Es lo que decía esa parte del perspectivismo del ello, ¿no? El yo que dice el discurso, pero desde el punto de vista electoral, ¿no? Yo digo el discurso, yo lo voy a decir. Su despotismo. El despotismo del autor está clavado en tanto que afirma su identidad, la identidad, en el discurso. Cito Foucault. El comentario limitaba el azar del discurso por el juego de una identidad que tendría la forma de la repetición y de lo mismo. ¿Se acuerdan? El comentario lo que hace es, por medio limita la aparición del acontecimiento en el discurso. Lo repite, le agrego más cosas y retardo el acontecimiento, lo que decía Marx. El principio del autor, por otro lado, limita ese mismo azar, o sea, limita la aparición del acontecimiento por el juego de una identidad que tiene la forma de una individualidad y del yo. Eso es lo de Barthes. ¿Se acuerdan? Barthes decía, el sujeto que escribe, lo decía en La muerte del autor, lo decía también en Grado Cero, el sujeto que escribe va a perderse impersonalmente en la escritura, se disuelve en su obra. Pero se disuelve de una manera creativa. La escritura es creativa. Claro. No solamente es una imposición instituida, es también una expresión creativa. Yo seguro que a Barthes no le impusieron el APA, pues. Pero también, o sea, por ejemplo, la escribalidad es una imposición, ¿no? Pero no es la única forma de la escritura. La escritura también tiene un lado potencial, ¿no? Decía Barthes. Eso que dicen de la escribalidad, ¿no? La escritura también tiene una potencialidad creativa. Y lo que va a decir Foucault es, claro, sí, pero también lo que genera lo que genera esa escritura creativa, ese perderse, en el nivel de instituido del discurso, lo que se hace es no hacer que el autor se difumine, sino construir al autor como una pieza más de la estructura. Ahí es donde da el reconocimiento, pues, ¿no? Claro. En lo que Barthes, por ejemplo, lo que va a decir es estos dos niveles de la muerte del autor, un nivel creativo y un nivel donde el autor muere para hacer una con la obra. un coágulo de la piel del discurso, una costra de la piel, un momento petrificado donde digo yo,
soy el que habla. El derecho del autor, el conocimiento, el saber, la producción, saber. Decir que el autor va a ser la instancia que va a ejecutar el discurso es una ficción, dice Foucault. Se sigue autoglorificando al hombre, se sigue autoglorificando al autor, porque creemos que en él está la originalidad del discurso, que en el autor aparece la originalidad del discurso. Por ejemplo, el presidente de Vizcarra, ¿no? El presidente de la República. El que produce el discurso es Vizcarra. Vizcarra es el líder político. Dicho sea de paso, por ejemplo, antes de ayer en la noche dio un discurso. Así habló. Sí, que la verdad es que a muchos no entendieron qué fue lo que pasó. Sí, o sea, porque no dijo nada. Ajá, exacto. Discurso, un grado cero, un grado cero de lenguaje. Es como que simplemente quería recordar, estoy aquí. Sí, estoy aquí, ¿no? Yo soy el autor, yo soy el punto de subjetividad, ¿no? Dice, la individualidad y el yo, ¿no? La organización de la disciplina se opone al autor al principio del comentario como el autor, dice. Al del autor porque una disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones consideradas verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de técnicas y de instrumentos, una especie de sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su sentido o su validez estén ligados a aquel que ha dado en el ser el inventor, ¿no? La idea del autor asegura, en cambio, la pérdida de acontecimientos, ¿no? Asegura que no existen acontecimientos. Yo soy el que habla, yo lo tengo controlado y se comenta sobre el autor, se comenta sobre esto. ¿Sobre quién se comenta? Sobre el autor, sujeto predicado. El sujeto predicado es la forma sintáctica más déspota y fascista del lenguaje. ¿Quién habla tú? Ya está, la miércoles. La fe del libro. ¿Quién es el que habla? Bueno, y va a seguir hablando acerca de la biología, de Mendel, y después va a hablar de ese tercer grupo de procedimientos del control del discurso, ¿no? Y eso es raro, porque nos ha hablado primero de cómo el control del discurso se ejerce externamente, cómo se ejerce internamente, y va a haber un tercer grupo de procedimientos que permite el control del discurso, que van a ser algo que va a llamar las condiciones de utilización o de accesibilidad al discurso. Ya, ¿cómo puedo yo utilizar el discurso? ¿Cómo puedo yo, que es más ético, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser parte de él, ¿no? Claro. O sea, ya no es tanto un juego interno o externo al discurso, sino yo y mi situación con el discurso. Y lo que va a decir aquí es que va a haber una disposición al sujeto a lo que él va a llamar las sociedades de discursos. Y las sociedades de discursos son producciones de signos, va a decir él, porque se definen en ellas gestos, comportamientos, circunstancias y todo conjunto de signos que deben acompañar al discurso. Lenguaje. Discursos religiosos tienen sus signos, judiciales tienen sus signos, discursos terapéuticos tienen sus signos, y todos ellos forman siempre el deseo por el discurso. Y esto es algo interesante porque lo va a decir al comienzo. El discurso no solamente captura deseo, sino también se vuelve objeto de deseo, ¿no? O sea, cómo la gente pretende y anhela los discursos, porque en ellos se encuentra un cierto tipo de conservación de una seguridad. Es, por ejemplo, un anhelo al poder. Claro, es, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que estudian Derecho, y dentro de ese discurso del derecho se da como la sensación de que ellos saben cómo se maneja el estatus político de la sociedad y todo, y sienten una especie de superioridad. Sí. ¿No? Ese tipo de cosas. Sí, el principio de y Foucault te va a complementar lo que dices. Me pregunto si algunos temas de la filosofía no surgieron para responder a estos juegos de limitaciones y exclusiones, y quizás también para reforzarlos. Ese tema de, claro, yo soy filósofo, yo soy periodista, o yo conozco el tema y yo tengo el derecho a hablar, pero también quiero ese discurso. Hay gente que las anhela, los discursos. Ahora, pero estoy hablando del filósofo porque estoy pensando en la época moderna. Hoy en día lo que la gente quiere, el discurso que quiere es la mercadotecnia. O sea, el discurso que más quiere la gente es hablar la mercadotecnia, producir sus significados, sus signos, vestirse como mercadotecnia, ser un número, eso es lo que anhela la gente. Entonces, el peligro no es tanto que hay un reforzamiento del discurso que nos imponen,
El peligro es como decía Spinoza, ¿no? Las masas luchan por su esclavitud como si lucharan por su libertad. Las masas buscan la esclavitud como si lucharan por su libertad. O sea, es increíble. Claro, en búsqueda de ese discurso. Claro, pero eso los esclaviza, pero luchan por él. Lo anhelan, ¿no? Spinoza decía eso. Y claro, Foucault está hablando de estas sociedades de discursos, ¿no? Que forman todo un ritual, ¿no? Él habla del acto de escribir, habla de la filosofía, de las doctrinas políticas, religiosas. Y va a ser este tercer tipo de relación del sujeto que habla con respecto al discurso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que el sujeto se adhiera al discurso? Son condiciones de conformidad, ¿no? Conformidad y deseo. Y el sujeto que habla a través del enunciado, dice Foucault, ¿no? Él va a aceptar estos mecanismos de exclusión porque lo que busca es este deseo al discurso, ¿no? Aquí está, la doctrina efectúa una doble sumisión. La doctrina efectúa una doble sumisión. La de los sujetos que hablan a los discursos y la de los discursos al grupo, cuando menos virtual, de los individuos que hablan. O sea, hay un doble fascismo, ¿no? En la producción del mismo sujeto que habla por el discurso, el presidente, como también el fascismo de la gente que busca el discurso para hablar en él, ¿no? El discurso... ¿No? ¿Qué es, pues, después de todo esto que hemos dicho, un sistema de enseñanza, sino una ritualización del habla, sino una cualificación y una fijación de las funciones para los sujetos que hablan, sino la constitución de un grupo doctrinal, cuanto menos difuso, sino la distribución y una adecuación del discurso con sus poderes y saberes, dice Foucault. Y aquí habla del discurso filosófico, ¿no? Hablar del cogito y de la famosa logofilia, ¿no? ¿Qué es la logofilia? Y para terminar de cerrar la idea del deseo por el discurso. Hay el logos, o sea, el logos es la razón, ¿no? El cálculo de la razón última de las cosas, ¿no? El fundamento último de las cosas. La razón que legitima toda la aparición institucional posterior en la época moderna, qué sé yo. Y Foucault va a decir la logofilia va a ser esta pretensión. Por ejemplo, la palabra filia viene de deseo, ¿no? Deseo, filosofilia, ¿no? Filósofos, filia, o sea, filia es amistad, amor, ¿no? Deseo. Filos son saber, ¿no? Amistad del saber, ¿no? El amigo del saber, una cosa así. Logofilia vendría a ser este deseo, esta amistad, este deseo por el logos inscrito en el discurso, ¿no? Logofilia. Y aquí algo interesantísimo que me encantaría leerlo, que voy a leerlo de hecho. Dice: ¿qué civilización en apariencia ha sido más respetuosa del discurso que la nuestra? ¿De dónde se lo ha honrado mejor? ¿Dónde aparece más radicalmente liberado de sus coacciones y universalizado? Ahora bien, me parece que bajo esta aparente veneración del discurso, bajo esta aparente logofilia, se ocupa una especie de temor. O sea, la gente adora o desea el discurso porque tiene miedo. Como decía Landowski, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, Landowski decía, la gente anhela la seguridad porque prefiere evitar el riesgo. Claro. Todo pasa como si prohibiciones, barreras, umbrales, límites se dispusieran de manera que se domine, al menos en parte, la gran proliferación del discurso. De manera que su riqueza se aligere de la parte más peligrosa y que su desorden se organice según figuras que esquivan lo más incontrolable. Todo pasa como si se hubiera querido borrar hasta las marcas de la irrupción de los juegos de pensamiento de la lengua. Parece que el discurso borra el acontecimiento. Y aquí viene esta parte que me parece genial, brutal. Hay sin duda en nuestra sociedad, y me imagino que también en las otras, pero según un perfil y escanciones diferentes, una profunda logofilia, una especie de sordo temor contra esos acontecimientos, contra esa masa de cosas dichas, contra la aparición de todos esos enunciados, contra todo lo que puede haber allí de violento, de discontinuo y batallador, y también de desorden, de peligro, contra ese gran murmullo incesante y desordenado del discurso. Murmullo, susurro, ¿se acuerdan? Vance. Hay un miedo del lenguaje, del discurso, de sus efectos controladores externos, internos, de hacer aparecer
violentamente los enunciados. O sea, de que los enunciados aparezcan de la virtualidad hacia la realización de forma rápida, de que se realicen de forma violenta y cruel los enunciados, como puros acontecimientos. Él no quiere borrar el temor, él quiere analizarlo. ¿Bajo qué condiciones se crea el temor? Y él, lo que ha hecho, dice, en la conferencia ha sido eso. ¿Cuáles son las condiciones que crean el temor hasta dejar el discurso? Y aquí viene, señores, la parte más importante del texto. La que no entendí. La última parte que me parece súper importante y creo la gran aporte de Foucault hacia la semiótica. Ay, me siento mal ahora. Y va a venir después de que explica por qué el discurso. O sea, el discurso tiene peligros, evidentemente. Pero Foucault ahorita va a decir cuáles son las posibilidades de salida. Va a decir qué hacer frente a eso. A ver, y él va a dar una serie de principios, 4 en suma. El trastocamiento, la discontinuidad, la especificidad y la exterioridad. 4 principios que son básicos y brutalmente perfectos para la semiótica. Trastocamiento, discontinuidad, especificidad y exterioridad. ¿Qué es eso? Son principios, dicen, exigencias que debería traer un análisis del discurso verdadero. Claro. O sea, un reclamo a la semiótica acá. Y justamente esto le da a la semiótica por las nalgas. Ah, sí, sí. Primero, trastocamiento. ¿Qué es el trastocamiento? Foucault va a decir, trastocar algo significa ver en el discurso, hacer ver en el discurso que no tiene, o sea, que el discurso no aparece por una razón fundamental. Hay que conocer la palabra acá, fundamento. El fundamento es lo que se instala en el centro, en el origen de las cosas. Algo que ya expliqué en la diferencia de genealogía y arqueología. El fundamento es lo que se centra en el origen de las cosas. Por ejemplo, la famosa frase de Freud, en el Yo y el Ello, ¿no? Freud va a decir, claro, lo que pasa es que la función del psicoanálisis es la arqueología como un proceso que descubre una ciudad dentro de otra. Y se refiere al siguiente ejemplo, dice Freud. Imaginemos como lo que pasa, ¿no? Si nosotros excaváramos en la Roma moderna, por abajo excaváramos, llegamos a la Roma tapiada, a la Roma antigua. Hay una Roma cuadrata, ¿no? Una Roma cuadrada que está debajo de la Roma moderna. Si nosotros excavamos, llegamos al origen, ¿no? Lo que va a decir Foucault va a decir, cuidado con eso. Uno, no hay un origen del discurso. El origen del discurso es la peor amenaza que tenemos para el estudio del discurso. ¿Por qué? Porque va a hacer que al buscar el origen encontremos la única posibilidad de explicarlo. Y la pregunta, acordémonos de Barthes, ¿acaso existe una única manera de abordar el texto? ¿Qué decía Barthes sobre el texto? Es plural. Claro, son textos. Son textos, es plural. El texto es plural, ¿no? Si nosotros fijamos un sentido único, explicaría la motivación del discurso. Es que siempre van a haber interpretaciones también. Exacto, pero ahí siempre, ¿te acuerdas? La filosofía o por ejemplo, la ciencia, la arqueología, podría decir, no, la interpretación del filósofo no me preocupa, es una estupidez porque habla de metafísica. Yo tengo acá los datos estadísticos que hablan sobre la mochica, qué sé yo. Su interpretación. Pero es un discurso. Claro. Pero la ciencia se asegura que sus funtores son los funtores de verdad. Eso es una falacia absoluta y es ingenua y boba. Foucault dice, no hay un origen del discurso. Ahora, esto aquí nos cae con palo a nosotros, a los semióticos. ¿Por qué? Porque en la semiótica de Greimás, ¿se acuerdan que el primer nivel de recorrido generativo se llama nivel fundamental? Arqueológico. Y en ese nivel fundamental, ¿qué se instala? Los emas, los significados. Lo universal. Lo universal. Y supuestamente, para el análisis semiótico, cuando tú analizas el texto, está este nivel fundamental que es la base de la significación. Cuando tú describes esta base de la significación, el resto es una conversión de eso. El nivel fundamental se convierte en el nivel narrativo, ¿no? Que de ahí deriva, de hecho, eso que comentaste de Platón, ¿no? O sea, llegan a Platón y lo demás son solo comentarios, ¿no? Comentarios, ¿no? Y aplicarlo en los demás niveles. Es el texto fundamental. Foucault diría, aguanta, no hay origen del discurso. Hay trastocamiento, lo decía el mismo Barthes. Trastocar es ver las zonas de juegos, ¿no? De cortes,
de rarefacción del discurso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver una tabla y puedo ver una zona de corte que está en el medio, porque ese es el origen del discurso, pero me fuerza a que aparezca una perspectiva súper interesante sobre eso. Saber qué hacían antes. ¿No? Que hacían antes, o qué sé yo, no estoy explicando el origen de la mesa, estoy fabulando, convirtiendo imaginación. Trastocamiento. El trastocamiento se opone a la creación. Foucault dice, el trastocamiento es acontecimiento, algo que aparece, la mitad de algo. Se opone a la creación. No queremos buscar el acto de creación, queremos buscar el acontecimiento. Primer trastas de la semiótica. Segundo trastas. La discontinuidad o la serie. La discontinuidad de la serie significa que el discurso no es algo que está, a pesar de que el discurso mismo quiera decirnos que sí lo es, pero el discurso no es algo que es continuo y silencioso, no es algo que está en silencio o que está armónicamente puesto, proyectado, ¿no? ¿No es homogéneo? No es homogéneo, dice Foucault. Dice, los discursos deben ser tratados como prácticas más bien discontinuas, que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen. Por ejemplo, el discurso, no debería ser, pero hay cierto discurso feminista que observa los fenómenos sociales que le están sucediendo a la mujer como únicamente efectos de género, como efectos sexuales. Entonces ahí es básicamente ver la unidad del discurso, ¿no? No al aborto, no, ya, como un acto netamente sexual, netamente de libertad de represión sexual. A partir de ahí, muchas mujeres, y sobre todo en Instagram, empiezan a desnudarse, a tratar de liberarse sexualmente, qué sé yo. Foucault diría, cuidado, porque el discurso no es continuo, el discurso es discontinuo y lo que va a hacer es siempre tener discontinuidades, cortes, fusiones que hacen que el discurso se atraviese a otros. Pequeñas luchas, entonces. Pequeñas luchas grandes, atravesamiento, por ejemplo, en el feminismo hay un atravesamiento económico, netamente, ¿no? Hay un discurso económico que atraviesa el discurso sexual. El discurso sexual está atravesado por otra serie, que es la serie política. Discurso sexual y política. El discurso político está atravesado por la serie, no sé, pues alimenticia, ¿no? A propósito de la relación del discurso de la serie o la discontinuidad política y sexual en el discurso feminista, Deleuze tiene un texto sobre una anoréxica, ¿no? Una anoréxica va a decir que básicamente el hecho de no comer esa interpretación, eso es verdaderamente ver la discontinuidad del discurso, que la interpretación de que una anoréxica puntual, que él describe el caso, deje de comer, lo hace no por un asunto alimenticio, lo hace por un asunto político, porque hay todo un discurso político que le fuerza a ella a tener cierto peso, cierta estabilidad corporal en la sociedad. Entonces el hecho de que alguien no deje de comer o que esta persona deje de comer es un asunto político, es un asunto totalmente político. Entonces la alimentación y la política, esos son discursos de discontinuidad, ¿no? Ver que los discursos no son homogéneos. No estás hablando solamente de lenguaje cinematográfico, estás hablando de economía, estás hablando de, qué sé yo. ¿Tendría algo que ver, por ejemplo, no sé si viste hace unas semanas, la semana pasada, nomás, unas semanas, que se viralizó el video de una chica en México que se pone a bailar en pleno discurso de una chica? O sea, una chica está haciendo un discurso sobre que las están matando, que nadie ve nada de lo que está pasando y tipo de cosas, y de la nada sale una chica que obviamente era una performance, que se pone a bailar y mientras baila dice, bailo por todas las que no están, bailo para que se den cuenta de esto y del otro, y terminó siendo un motivo de burla total, ¿no? Pero eso sería como una discontinuidad, algo... No lo he visto, pero por lo que me cuentas, quizás haya querido introducir otro enunciado, o quizás está expresando que no solamente pasa por ahí un enunciado del tipo político, sino está pasando por ahí un enunciado de tipo ético, ¿no? Quizás, la ceguera lúdico, de los demás, ¿no? O consumista, no sé, ¿no? Ahí posiblemente, si tú lo ves, de cierta manera, podríamos rastrear una discontinuidad del discurso, ¿no?
¿Qué es lo que quiere Foucault? No que miremos que el discurso... Porque si miramos el discurso unitario estaríamos cayendo en la lógica del discurso. O sea, devorados por el discurso. El recorrido, desarmónico, esto se traspasa a lo siguiente, esto de acá se traspasa a lo siguiente. Sí, ¿no? Yo tuve una... sobre esto, el 2015 tuve una conferencia con Fontanil al frente, Desiderio, Oscar y Pipo, Elda, agente semiótica. Y me acuerdo que la introducción que hice fue esto, ¿no? La idea de que Foucault nos advertía de que el discurso estaba cayendo, el fundamento del discurso hace o asegura la continuidad, la homogeneidad, la armonía del análisis, pero eso es totalmente pues algo que los semióticos tendríamos que, ya con la semiótica tensiva, saber de que en realidad las intensidades no son homogéneas, ¿no? Cruzan bastantes discursos, ¿no? Políticos, sensibles, metafísicos, etc. Eso hace más compleja el análisis del discurso, pero también más rico. Siguiente principio, especificidad. La especificidad, va a decir Foucault, es una violencia, es una cierta violencia, ¿no? Es una cierta violencia que que es antagónica a priori de la originalidad, ¿no? El discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas, ¿no? En todo caso como una práctica que les imponemos. Es en esta práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran su principio de regularidad, ¿no? La especificidad es la forma en cómo existe a priori una originalidad del discurso que va a imponer sobre las cosas conceptos, consignas, ¿no? Signos. Va a imponer sobre las cosas signos. Pero el discurso, dice Foucault, en lugar de tener una regularidad, en lugar de ser un discurso regulado, siempre va a estar contemplando cierta violencia, siempre va a tener cierta violencia de producción. Y él va a decir que hay cierta violencia prediscursiva. Él después, Foucault va a decir que el discurso de la especificidad se va a oponer al discurso de la originalidad, ¿no? O sea, en realidad la especificidad se opone a la regularidad, a la originalidad. O sea, no existe en el discurso una variable reguladora, sino más bien siempre hay violencias en el discurso. Siempre hay procesos de imposición que nos reflejan violencias del discurso, hechos violentos en cómo el discurso se proyecta. Esto me hace acordar mucho de la tensividad, ¿no? Decir que el discurso no solamente es una forma lógica de producción de lenguaje, sino más bien providencias prediscursivas, dice, violencias, cómo se ejercen las cosas, acontecimientos del discurso, sí, intensidades. Sí. Hay intensidades en el discurso. Dice Foucault, el principio de especificidad significa no resolver el discurso en un juego de significaciones previas, no imaginarse que el mundo vuelve hacia nosotros con una cara legible que no tendríamos más que descifrar. Él no es cómplice de nuestro conocimiento, no hay providencia prediscursiva que lo disponga a nuestro favor. Es necesario concebir el discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo caso como una práctica que les imponemos. En esta práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran el principio de su regularidad. O sea, la imposición, hay ciertas intensidades del discurso que cuando son impuestos, esto resuena bastante con la lectura que vamos a leer después de Deleuze de la consigna, ¿no? Que el sujeto que impone el discurso crea consignas, pero los impone creando acontecimientos, intensidades. Cuarta regla, exterioridad. Y esto es interesante, y un tastás para la semiótica también. Lo que decíamos al comienzo, en el trastocamiento, el discurso no se explica por un origen. Y Foucault va a decir, el discurso no se explica por su causa interna. O sea, no existirá una causa interna en el discurso que defina el origen. No hay nada en el discurso internamente. No analicemos el significado del discurso como un significado uno. Analicemos más bien las condiciones de aparición del discurso. No analicemos la interioridad del discurso, qué hay dentro, sino analicemos cuáles son las condiciones que han permitido este discurso exteriormente. No analicemos, por ejemplo, lo que hacemos, eso es lo que
para mí hace Barthes, ¿no? Y lo que he intentado hacer yo en el análisis del consumo, que no es analizar los significados, lo que hacen muchos semiólogos, ¿no? Significados del azul, del rojo, la connotación y la denotación en ese sentido tan vano, hueco, sino como legado de Barthes, oye, analiza las condiciones en cómo este producto está siendo dado, cuáles son las lógicas de consumo que permiten la aparición de esos enunciados de consumo. Y así metiste tu cherry. Esa es la exterioridad. Buscar funciones que permitan la aparición del discurso. ¿Qué condiciones sociales o qué condiciones de posibilidad? Y aquí Foucault resuena kantiano, pero Foucault es kantiano, o sea, él mismo se define como kantiano. Foucault, y de hecho se burla de Kant también en la antropología. Bueno, Foucault busca las condiciones de posibilidad. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la aparición del discurso? Eso es exterioridad. No hay algo dentro del discurso, ¿sí? Y Foucault va a decir, bueno, estas 4 nociones que he dicho antes, que son trastocamiento, discontinuidad, especificidad y exterioridad, deben servir, pues, de principio regulador en el análisis de cualquier semiólogo. La del acontecimiento, la de la serie, la regularidad y la condición de posibilidad. O sea, acontecimiento que no hay un origen, sino que aparece. Claro. La de la serie, que no hay una sola armonía de discursos, sino que hay muchos discursos atravesados. La de la regularidad, que no hay una imposición homogénea, armónica del discurso, sino más bien violencias, intensidades. Y la de la condición de posibilidad, no estudiemos el interior del discurso, sino más bien la condición de posibilidad exterior del discurso. Se oponen estas, como puede verse término a término, el acontecimiento a la creación, la serie a la unidad, la regularidad a la originalidad y la condición de posibilidad a la significación. Vamos a ver. O sea, la significación que busca el interior, ¿no? No, el interior es bueno, pero acordémonos que el interior aparece por unas fuerzas sociales o fuerzas de acontecimiento exterior que lo produce. El significado no viene solo, el significado viene por esas condiciones de posibilidad. Estas 4 últimas nociones, significación, originalidad, unidad y creación, han dominado de una manera bastante general la historia tradicional de las ideas. O sea, que el discurso tenga un origen, una unidad, una creación, una significación, eso ha dominado en una manera bastante general la historia tradicional de las ideas y hoy día las ciencias, donde de común acuerdo se busca el punto de creación, la unidad de la obra, de una época o de un tema, la marca de originalidad individual y el tesoro indefinido de las significaciones dispersas. El tesoro es para nosotros, una chiquita para nosotros, ¿no? El tesoro indefinido de las significaciones dispersas, la significación. ¿Se acuerdan que Greimas decía? La significación es la articulación, está articulada. Foucault se escandalizaría con eso. Es articulada, ¿cómo que articulada? Porque tú quieres verlo articulada, la significación está articulada. Bueno, por eso me gusta más Silver que todos. Gordo, y ahora con esto de las bambas y el Estado, ¿tú ves estos sucesos bajo estos principios? Por ejemplo, al comienzo la respuesta del Estado fue que estos sujetos son un gran otro y que no es responsabilidad del Estado, ¿no? Así fue, así empezó todo. No es responsabilidad nuestra, eso es responsabilidad de la empresa que ha pasado ahí, no tiene nada que ver con el Estado, no se preocupe. Es la idea de, claro, el derecho del autor para esto, ¿no? El primer ministro, el actor, el derecho del actor sería el derecho del autor que habla y produce el enunciado, pero que al momento en su proceso de enunciación, en su praxis enunciativa, ha potencializado a los indígenas, ha potencializado incluso al Estado dentro del problema latente de las bambas. Y lo potencializó más al declarar esa carretera, el problema de las bambas como libre para que cualquiera pueda pasar, ¿no? Claro, y los asesores, ¿qué pasó con ellos? Expulsados, ¿no? Excluidos, porque aquí no tienen que haber interferencias. ¿Qué dijo después de Solara? No, lo que pasa es que sí, hubo un problema. Conforme fue avanzando el discurso del Estado, fue metiéndose más en la realización de los enunciados. Y se actualizaba más, y se actualizaba hasta que le dijo, uy, sí, tenemos que pedir disculpas, que prácticamente fue eso, de que no pudimos controlar eso, pero de los errores se aprende. Básicamente fue el discurso del primer ministro, ¿no? Cómo
tratar de estos juegos enunciativos de salir del discurso, no es culpa nuestra, y después ir virtualizándote y después ir actualizándote de a poco, ¿no? Una estrategia de enunciación malísima, ¿no? Porque siempre el Estado tiene que estar actualizado e incluso realizado en los problemas, supuestamente, ¿no? Claro, de por sí, es su trabajo. Por supuesto, pero el hecho de los asesores, ¿no? Separarlos, excluirlos, es un proceso de discurso estatal, dominante, ¿no? Del Estado, un discurso del Estado. Ahora, aquí viene, ¿cuál es la respuesta de Foucault? Foucault va a decir, me parece, volviendo a Foucault y lo que él dice, bueno, en el discurso hay algo, y es lo mismo que pasa con Barthes. Barthes quiere el susurro del lenguaje. ¿Yo qué quiero? Cito, me parece, por el contrario, que bien estrechando en su límite el trono del acontecimiento, bien impulsado el poder de la resolución del análisis histórico hasta los discursos de la apertura de sesiones, las actas notariales, los registros de parroquia, los registros portuarios comprobados año tras año, semana tras semana, es como se han visto perfilar más allá de las batallas, decretos, dinastías, asambleas, fenómenos masivos de alcance secular o plurisecular, dice. La historia, tal como se practica actualmente, no se aleja de los acontecimientos. Extiende, por el contrario, su campo sin cesar. Descubre nuevas capas, más superficiales o más profundas. Aísla conjuntos nuevos, que a veces son numerosos, densos e intercambiables, a veces raros y decisivos. De las variaciones casi cotidianas de los precios, se llega a las inflaciones seculares. Entonces Foucault aquí iba a hablar de las variaciones del discurso y va a decir, en realidad las nociones fundamentales que hacen que el discurso sea como que estas fundamentaciones, estas nociones fundamentales del discurso hacen que el discurso sea homogéneo, analizable, perfectamente analizable por una ciencia. Pero él dice, por debajo de todo eso parece que para ellos no hay nada, pero en realidad, dice Foucault, lo que alimenta la producción del discurso, en realidad, la rarefacción del discurso, el trastocamiento del discurso, la discontinuidad del discurso, ¿no? La especificidad del discurso, la condición de posibilidad del discurso, todas esas 4 características que Foucault nos pide que reconozcamos, están alimentadas por el acontecimiento. La filosofía y el acontecimiento deberá avanzar en la dirección paradójica, a primera vista, de un materialismo de lo incorporal. Incorporal es una bonita palabra. Incorporal significa materialismo, o sea, lo material de algo incorpóreo. ¿Qué puede ser incorpóreo? El deseo, la fuerza, la voluntad de poder. En realidad los discursos están animados por algo incorporal. ¿Pero qué es material? El afecto es algo incorporal, pero material. O sea, tiene existencia. En realidad, los discursos no están hechos por lenguaje, lo que te dice, están hechos por intensidades, están hechos por materialismos incorporales. Qué bruto esa palabra. Por otra parte, dice, si los discursos deben tratarse según series homogéneas, pero discontinuas unas con relación a otras, ¿qué categoría hay que dar a ese discontinuo? No se trata en absoluto ni de la sucesión de los instantes del tiempo, ni la pluralidad de los discursos, dice. Se trata de cesuras que rompen el instante y dispersan al sujeto en una pluralidad de posiciones posibles y funciones. Una discontinuidad tal que golpetea e invalida las menores unidades tradicionalmente reconocidas o las menos fáciles puestas en duda, el instante y el sujeto. O sea, lo que va a decir Foucault es, en realidad, ¿qué es lo que crea la aparición de los discursos? ¿Qué es lo que mueve a los discursos por debajo? ¿Qué es lo que hace que algo crepite o que burbujee, que permita que el lenguaje burbujee? Es la fuerza vital, es el acontecimiento. Hay una fuerza incorporal, material, que anima los discursos, todos los discursos. Y es la labor de la semiótica explorar ese lado del discurso, esa materialidad que junta azar y discontinuidad. Los discursos no son series regulares, sino y distintos de los acontecimientos. No, los discursos están producidos a raíz del azar, lo discontinuo y la materialidad incorporal, los acontecimientos puros. Los discursos se desfasan por esta materialidad del acontecimiento, por esa simultaneidad, ¿no? El instante, el discurso aparece, se trastoca, ¿no? Llegamos a ver las rarefacciones, lo raro del discurso, las discontinuidades, ¿no? Una cosa acoplada a otra. ¿Por qué? Por acontecimientos, fuerzas sociales. Y esa es básicamente
la forma en cómo Foucault va a acabar el orden del discurso, ¿no? Sí, pero ahora, si bien esto es lo que produce el discurso, la función del semiólogo es tratar de buscar, o lo que yo creo que podría ser la función del semiólogo a partir del texto de Barthes, tratar de buscar estas significaciones del discurso que escapen al control, a la exclusión y a las lógicas de armado, ¿no? A las lógicas de control, de armonía. Para mí, o sea, lo que va a decir Foucault cuando habla del trastocamiento, estas rarefacciones, lo raro, es que el discurso está siempre moviéndose por una fuerza de acontecimiento, una fuerza vital que está creando el discurso, que está haciendo que aparezca, ¿no? Es lo que yo digo que es la intensidad de Silverberg. Me gustaría pensar que es eso, esta forma más allá del lenguaje que hace que el lenguaje pueda ser lenguaje. La intensidad, la fuerza vital, ¿no? Las fuerzas del sentido, la materialidad incorpórea. Finalmente tú decías algo, me preguntaste algo sobre el tema de Hegel, ¿no? Foucault cierra así, porque lo que pasa es que Jean Hippolyte le está dando la cátedra a Foucault, entonces Foucault tiene que hablar de él, ¿no? Al final. Pero me comentabas algo. Acá, ¿no? De ahí resulta escapar de la verdad, Hegel. Pero escapar de verdad a Hegel supone apreciar exactamente lo que cuesta separarse de él. Eso supone saber hasta qué punto Hegel, insidiosamente quizá, se ha aproximado a nosotros. Eso supone saber lo que es todavía hegeliano, en aquello que nos permite pensar contra Hegel, y medir hasta qué punto nuestro recurso contra él es quizá todavía una astucia suya, al término del cual nos espera, inmóvil, en otra parte. Claro, a ver, Hegel aquí está acusando a Hegel de este carácter controlador, ¿no? Como por ejemplo de Marx y Nietzsche, que querían escapar a Hegel, pero de alguna manera Hegel que quiere controlar todos los aspectos de la historia, la ciencia, ¿no? Porque no, Hegel, de hecho, Hegel... entras a Hegel y Hegel te atrapa, o sea, te atrapa no porque sea cautivante, sino porque quiere controlar todas las astucias de la racionalidad. De hecho, Hegel creo que tiene un texto que se llama El fin de la historia, ¿no? Fin de la historia, que afirma, o no sé si se llama el texto o dentro de sus conceptos. Dentro del concepto dentro de los conceptos al fin de la historia, que el fin de la historia acaba con él. Sí. El fin del movimiento dialéctico que acaba con Hegel, ¿no? Que Kierkegaard, que Spinoza era un momento de anterior superación. Ya Hegel es el discurso clásico de representación y dialéctico del que Foucault quiere escapar. Por eso Foucault es más nietzscheano, ¿no? Foucault es nietzscheano, igual que Barthes es marxista. Hay un texto que justo va a salir ahorita de Tony Negri que habla de la relación Foucault con Marx. Pero sobre todo Foucault, más que marxista, más que nietzscheano, es francés. Y como buen francés, como Barthes, revolucionario y anárquico. Foucault era un anárquico. Intelectual, ¿no? Y lo que me gusta es esto, o sea, el resumen del orden del discurso es la crítica enajenante del discurso, los poderes de control que tiene, pero también esta mirada que podemos hacer al discurso. No ver en él lo que es, sus sistemas hegemónicos, sino ver en él la singularidad que lo ha hecho aparecer, ¿no? El trastocamiento, es decir, que el discurso aparece no por orígenes, sino por momentos azarosos, acontecimentales, eventuales. Decir que el discurso aparece no por un origen, sino por series, ¿no? Vinculación de series, no es armónico, no tiene unidad, hay acontecimiento, hay especificidad, y hay condición de posibilidad para afuera. ¿Qué podemos hacer con los discursos? ¿Cuáles son la situación que ha hecho que el discurso aparezca? ¿Y qué podemos hacer con ese discurso hacia adelante, ¿no? Esa es la pregunta, dice que le tiene que mover a los semióticos, diría Foucault, ¿no? Que dejen de buscar los significados en el texto, por favor. Miremos cuáles son las condiciones de posibilidad de los discursos, ¿no? Y que estas condiciones de posibilidad son emergencias del acontecimiento. Foucault fue uno de los primeros que dio sí su cachetada. Sí, en los 70 fue uno de los primeros que habló acerca de trascender la semiótica, ¿no? En un nivel mucho más filosófico, ¿no? Pero aquí está trabajando el discurso como algo que en sí nos amerita a nosotros los semiólogos estudiar y no solamente estudiar sino aplicar. Yo creo que es un autor digno de aplicar, ¿no? El trastocamiento, la rarefacción del discurso, la serialización. Bueno, entonces terminamos
no terminamos Foucault, de hecho hemos presentado Foucault brevemente y hemos solamente girado en torno al orden del discurso, que es un texto fundamental, es una breve conferencia, pero es fundamental Foucault para los fines pretenciosos que tenemos en semiótica nosotros. Y lo que viene va a ser otro francés. Pero eso va a ser después del viernes siguiente, ese día vamos a hablar de eso, pero ese francés va a ser Deleuze y Guattari, y vamos a leer por fin el texto que ya estamos a las alturas, las capacidades cognitivas para leer ese texto, que se llama El régimen de signos. Es un texto que escribe Deleuze y Guattari en la época donde Foucault escribe esto, donde van a hacer una teoría genial, brutal, bestial, y que a mí me encantó tanto así que lo utilicé yo para lo de la semiótica del consumo, al estudio de los signos. Es una teoría brutal. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Bye bye.